de Samuel capítulo 30, versículo 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Diga conmigo, esa es la situación. Voy a tratar de desarrollar el mensaje en 3 escenas para que usted esté ubicado conmigo allí. No solo vamos a hablar de la situación, solo vamos a hablar de una primera reacción y solo vamos a hablar de una segunda reacción, ¿ok? Usted esté conmigo allí como si fuera una película. Solo son 3 escenas en esta noche y vamos a nuestras casas. La situación, la primera reacción y la segunda reacción. Entonces, la situación, la Biblia es clara en decir que David venía con sus hombres, venían de Afec, donde ellos pretendían juntarse con los filisteos, pero los filisteos rechazaron a David y a sus hombres. Así que ellos tomaron la decisión de regresar a su campamento, pero cuando venían llegando, notaron que nadie salía a recibirlos. Nadie salía a recibirlos. Me imagino que venían cansados, venían algo perturbados, porque ¿qué es lo que le gusta hacer a un soldado y a un guerrero? Pelear. Y venían acercándose al campamento y notaron que los niños no salían a recibirlos. Notaron que las mujeres no salían a recibirlos. Y quizá cuando ya estaban cerca del campamento notaron humo también allí. Dice la Biblia que quemaron el campamento. Y no era humo precisamente de comida. Los amalecitas habían venido, habían hecho una incursión militar. Bueno, y en Colombia sabemos bastante de esto. Y se habían llevado las mujeres, se habían llevado los niños, habían arrasado con todo, habían quemado con todo allí. Esta era la situación de David y sus hombres. Yo no sé cuál es la situación de usted hoy, pero esta era la situación de ellos. Yo no sé cuál es la suya. Yo no sé si su familia está involucrada en esa situación. Yo no sé si sus hijos están involucrados allí. Yo no sé si sus padres están involucrados allí. No sé si sus finanzas están involucrados allí en su situación. Pero lo que David vio y lo que sus hombres vieron no era nada alentador. Era un panorama de desastre, era un panorama de angustia, era un panorama de tristeza, era un panorama de incertidumbre. Esa era la situación. Diga conmigo, primera reacción, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Toda situación produce una primera reacción. Es la manera como usted experimenta en su corazón y en su alma lo que sus ojos están mirando. En este caso era una situación totalmente negativa, totalmente desfavorable, que produjo en estos hombres amargura en el corazón, que produjo en estos hombres angustia, que produjo en estos hombres tristeza, y que produjo en ellos una primera reacción que generalmente no es la reacción que Dios espera de nosotros. Estos hombres ya estaban pensando en apedrear a David. La confianza que tenían en su líder ya no estaba, y ahora David, dice la Biblia, que estaba angustiado. Me llama la atención que la Biblia habla de que lloraron hasta que ya no tenían más fuerzas para llorar. Eso no es un llanto de cuando uno se machuca el dedo con la puerta. Eso no es un llanto de cuando alguien se va de viaje. Ese no es un llanto de cuando uno pierde una materia en la universidad o pierde algo. No. Era que ya no tenían más fuerzas para llorar.
Escúcheme, no fue que se le acabaron las lágrimas. No. Es que no tenía más fuerzas para llorar. Yo no sé si alguien ha llegado a esa instancia de dolor aquí, no sé. A propósito de eso, ¿ha orado usted por este señor, por este hombre que su esposo y su niña salieron del carro hace unos días? ¿Ha orado por ese hombre? He estado pensando en él. Cuando estaba preparando este mensaje, pensé en él. Yo creo que ese hombre sabe lo que es no tener más fuerzas para llorar. Yo escuché esa historia. Iban para Cartagena, iban a recoger su otra hija. El arroyo estaba bajito, estaba serenando. Ese hombre en ningún momento pensó que en un instante su vida iba a cambiar. Ese hombre en ningún momento pensó que ese día su vida se transformaría, su vida cambiaría, no lo pensó. Yo creo que él sabe, como algunas personas aquí, lo que es no tener más fuerzas para llorar. ¿Está conmigo en esta noche? Eso es importante. Porque hay gente que no quiere avanzar por una adversidad. Pero yo estoy hablando de alguien que salió de su casa con su esposo y con su hija, y que unos minutos después ya ni su esposa ni su hija existían. Y yo no quiero desestimar su situación, ni quiero que poner por poco su situación. Pero yo creo que hay situaciones más graves que la que quizás nosotros estemos viviendo hoy. Porque quizás usted dijo hoy, no hay esperanza para mí. Pero quiero ser honesto en esta hora. No quisiera estar en los zapatos de ese señor. Yo tengo situaciones que resolver, pero no quisiera estar en los zapatos de ese señor. Algo así era la situación de David con sus hombres. No encontraron ningún cuerpo, ningún cadáver, por lo que de pronto pensaron que habría sobrevivientes, pero nada les garantizaba que su esposa y que sus hijos estarían vivos. Necesitamos tener mucho cuidado de nuestras primeras reacciones. Generalmente no son guiadas por Dios. Es válido llorar, pero hay que tener cuidado, porque después de la situación inmediatamente estamos buscando culpables. Y es posible que de una situación que ustedes y yo podamos estar viviendo se desprenda otra adicional por causa de nuestra primera reacción. Eso es lo que pasa en muchos hogares. Hay una situación por resolver, pero la manera en que reaccionaron ambos produjo ahora un segundo conflicto. Produjo ahora una segunda situación. Produjo ahora un segundo inconveniente en el hogar por causa de esa primera reacción. Yo vine en esta noche a decirle que lo que Dios le prometió a principio de año se va a cumplir. Pero que los hijos de Dios necesitamos madurar en nuestras primeras reacciones. En la primera reacción, sin darnos cuenta, maldecimos a nuestros hijos. Es la reacción del desespero, es la reacción de la tristeza, es la reacción de la ira. En esa primera reacción maldecimos a nuestra esposa. En esa primera reacción maldecimos a nuestro esposo. Para las mujeres que están aquí, a nuestros padres, a nuestros hermanos. En esa primera reacción por las cosas que no entendemos, maldecimos a nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros familiares más cercanos. En esa primera reacción, gracias ministro, maldecimos a Dios. Y yo vine a decirle en esta noche que lo que Dios le prometió a principio de año, Dios se lo va a cumplir. Pero es necesario que el corazón del Hijo de Dios, que el corazón del hombre, del Hijo de Dios, madure para recibir esa bendición. Una pregunta: ¿dónde estaba David con sus hombres cuando la gente de Amalek, los amalecitas, arrasaron el campamento? No estaban donde tenían que estar. Y a veces nos ocurre a nosotros eso desde el punto de vista espiritual, porque está la casa con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros bienes, y nosotros estamos presentes de cuerpo, pero espiritualmente no estamos presentes ni estamos apercibidos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Una de las cosas que hacía que David se sintiera culpable es porque él era el responsable de esa gente, él era el líder de esa gente.
Y los hombres que están aquí necesitamos esta noche recibir en nuestros hombros esa responsabilidad. Yo creo que ya se tiene que acabar el tiempo donde los niños nos traigan a la iglesia. Se tiene que acabar el tiempo donde nuestras esposas nos traigan a la iglesia. Debe empezar el tiempo donde el sacerdote de Dios sea el que guíe su familia a la casa de Dios. Debe iniciar el tiempo donde el sacerdote de Dios sea el que guíe su familia a la presencia de Dios. Debemos entrar al tiempo donde el sacerdote de la casa sea el que perciba la amenaza que está acechando su hogar. No puede ser que el equipo de intercesión sea el que nos diga cuando hay una amenaza en nuestra casa. Gloria a Dios por ellos porque nos mantienen apercibidos. Pero debería ser que cuando ellos nos digan sea solo confirmación de lo que el sacerdote de la casa ya estaba experimentando. Yo vine a decirle en esta noche que lo que Dios le prometió al principio de año, Dios se lo va a cumplir. Dios se lo va a cumplir. Vamos a la segunda reacción y a la que nos interesa. Versículo 6. Pero David se fortaleció en el Señor. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Diga conmigo la segunda reacción. Ya Jesús pasó ese momento del lloro, que es válido. David pasó por encima de sus emociones, porque no es fácil saber que tu mismo equipo está en contra tuyo. No es fácil saber algunas veces que tu misma familia está en contra tuya. No es fácil saber a veces que tus mismos socios están en contra tuya. Pero David hizo algo que es digno de imitar. Dice que se fortaleció en Dios y dice que consultó al Señor. Esa es la segunda reacción. Ahora yo quiero que ustedes sepan algo. Hasta este momento David no había recuperado nada material, pero ya David había empezado a recuperar algo: su intimidad con Dios. Y a veces no entendemos tantas circunstancias que vivimos. ¿No será que algunas veces Dios está tratando de llamar nuestra atención para que regresemos al lugar secreto? Ya escucho música de diciembre en las emisoras. Ya llegó diciembre. Esta mañana pasaron un mensaje en WhatsApp donde ya están practicando algunos villancicos. Juntamente con esa época, no sé si se ha dado cuenta, pero se le añaden ciertos afanes al corazón del ser humano, incluidos los cristianos. Se suman ciertos afanes. La gente se monta en otro, y no está mal, porque Dios nos ha prometido que este fin de año Él nos concederá las peticiones que nos prometió al principio. Pero ¿sabe algo? Cada situación que ustedes y yo vivimos algunas veces no es otra cosa que Dios gritando que lo busquemos en la intimidad, que lo busquemos en el secreto, que retornemos al lugar de la bendición, que es el lugar de la oración, desde donde Él nos entregará las instrucciones que ustedes y yo estamos buscando. Me he preocupado por ir con pausa en esta noche, porque siempre es así, siempre es un proceso en la vida. Y quizá usted está ahora mismo en la posición donde solo ve desolación, donde solo está viendo que arrasaron el campamento, donde está viendo que su esposa está en peligro, que sus hijos están en peligro, donde usted está viendo que sus finanzas están en peligro, y ya su primera reacción natural está a flote. Usted quiere matar a alguien, usted quiere ahorcar a alguien, y quizás sea su esposo o su esposa que lo tiene cerca, porque siempre buscamos un culpable, pero no nos podemos quedar allí. Necesitamos trascender a la otra instancia. ¿Cuál es la instancia que sigue? La Biblia dice que David se fortalecía en Jehová. La Biblia dice que buscaba, que lo consultaba, que buscaba su guía, que le preguntaba: ¿qué tengo que hacer, Señor? Yo vine a decirle a alguien en esta hora: no te dejes llevar por los impulsos de la primera reacción. Espera que Dios te hable en la segunda, y yo te aseguro que tú verás su gloria. Yo te aseguro que tú verás su respuesta.
Yo te aseguro que tú verás el poder de Dios manifestarte en tu vida. Yo te aseguro que Dios no te defraudará. Yo te aseguro que aunque hoy el panorama sea negativo, Dios tiene el poder y tiene la facultad para convertirlo en un panorama de bendición. Estoy aferrado a esa palabra que será un buen fin de año. Pero ¿sabe algo? Dios necesita ajustar algunas cosas porque la recta final va a ser de tanta bendición que necesita que las llantas estén bien ajustadas, que necesita que la carrocería esté bien ajustada, que necesita que haya buen combustible en ese tanque para que tú puedas soportar la bendición de Dios. Cuando a la velocidad que Él te ponga, tú puedas recibir la bendición y la bendición no se convierta en un obstáculo, sino que la puedas disfrutar tú y tu familia. Yo siento un cuidado de Dios especial en esta noche. Como si Dios estuviera cuidando algo. Percibo las ganas de Dios de cuidar tu bendición. Percibo las ganas de Dios para que ninguno quede por fuera. Ninguno quede por fuera. Hace unos días le enseñaba a los servidores aquí y pasamos los 40 días de fe y mi familia y yo teníamos un proyecto de hace más de 2 años. A propósito, en el carro tengo la carta donde la constructora me niega el apartamento. 2 años orando, 2 años creyendo, 2 años viendo milagros mes a mes. Porque es como si tuviera 2 hogares. Había que pagar donde vivo y había que pagar otra cosa, como que no la vivía, que no la disfrutaba, pero solo sabía que había que sembrar allí. Esto es importante decirlo porque la gente cree que el que se suba a ministrar aquí tiene todo resuelto a veces. Y regresamos mi esposa y yo de Bogotá de un congreso de niños con la cabeza así, llena de ideas, contentos, felices, capacitados. Vamos a seguir haciendo cosas con los niños. Vamos a bendecir los niños. Aprendimos formas diferentes de enseñarle a los niños. Y llegamos en victoria, pues llegamos a la casa, saludamos, ¿cómo están? Venimos contentos, venimos con ideas. Y cuando llego a la casa, en la mesa de la sala, en la frutera, la que yo siempre digo, no tiene boca, pero habla. Generalmente uno pone ahí el recibo de la luz, José, el del agua, el del gas, o sea, entonces, no tiene boca, pero habla. Y yo creo que ese es un mal puesto porque siempre que uno va a comer uno ve los 3 recibos ahí. Y veo la carta de la constructora y cogí el sobre y me lo lancé en el bolsillo. Era un domingo tipo 5 o 6 de la tarde que regresamos de Bogotá. Me fui para el cuarto, abrí la carta y la carta decía: señor Víctor Sánchez, señora Celia Escobar, gracias por confiar en nosotros, pero la constructora le informa que no vamos a hacer la negociación con ustedes. Desistimos de la negociación. Usted puede pasar por nuestra oficina, darnos un número de cuenta donde le haremos consignación del dinero pertinente, porque a propósito no lo devuelven completo, es el dinero pertinente. Domingo 5:30 de la tarde, cogí la carta, pensé rápidamente. Mi primera reacción fue poner la frutera en la calle. Pero la segunda reacción vino rápido, gracias a Dios. Y yo dije, domingo 6 de la tarde, ¿para qué yo angustio a esta gente hoy? Igual no vamos a hacer nada ahora. Guardé la carta, caleté la carta, comimos. La esposa de uno que lo conoce a uno, más tardecito me dijo, ¿qué pasa? Yo le dije, no, llegó una carta de la constructora, pero me están solicitando para que mañana lunes pase por allá. Esa era mi petición de los 40 días de fe. Y yo se lo digo a favor de alguien, como le decía a los servidores, pasaron los 30 días, 35 días, 38 días y mi petición en la pared negra. Y yo decía, Señor, quiero que pase para la María. Quiero que pase para acá, Señor. En la negra.
se prendió una lucha tremenda con ese asunto. Tremenda. Fueron como 15, 20 días de lucha con ese asunto. La lucha que tenía David. La lucha en el corazón del ser humano por una promesa que Dios le dio, porque eso era una promesa. No hace parte, hace parte de nuestro patrimonio, pero más que el patrimonio, para nosotros era una promesa. Era una promesa de Dios. Y la carta estaba en el carro. La carta en el carro. Por muchos días. Fui allá y le dije, necesito que me des unos días porque próximamente te traeré el requisito que me hace falta para que no me desvincules de aquí del... Me dijo, le voy a dar una semana más. Y estábamos orando. Estábamos creyéndole a Dios. Yo le decía, Señor, yo quiero comer prontamente allí, Señor. Quiero cenar prontamente allí. Le estoy contando mi lucha, le estoy contando mi batalla. Estamos pasando de la batalla de David a la batalla de alguien aquí que quizás es muy semejante a la batalla que usted está viviendo hoy. Con una carta en el carro que me decía que no a la promesa que Dios me había dado. Lo intenté por un lado, lo intenté por el otro, negativo. Alguien me dijo, meta los papeles como si usted se dedicara a otra cosa, que el asunto es con los pastores. ¿Me está entendiendo? El problema financiero era por mi oficio, por mi llamado, a lo que yo me dedico. Entonces, cuando a mí me decían eso, yo salía y yo decía, qué tremendo. Porque hágalo de otra forma. Y yo le decía a esta persona, pero si yo, ¿cómo yo digo que soy algo que yo no soy? ¿Cómo yo digo que me dedico a algo a lo que yo no me dedico? ¿Cómo yo luego me paro en un púlpito a darle la gloria a alguien sabiendo que yo dije que no me dedicaba a servirle a Él? Y llegó un punto en que dije, Señor, si el asunto es negándote a ti, entonces yo prefiero que esta promesa se cristalice más adelante. Porque yo no voy a negar ni a quién le sirvo, yo no voy a negar ni a qué me dedico, ni voy a negar al que le voy a dar la gloria en su momento. La única forma de entrar a esta segunda instancia, mi familia que está aquí, es fortaleciéndose en Dios. Ahora, ¿cómo se fortalece uno en Dios? David tuvo que recordar cuánto Dios lo amaba. ¿Sabe algo? Si primero fue motivo de frustración el que los filisteos no lo hayan recibido en la batalla, ahora era motivo de agradecimiento, porque si ellos no hubieran regresado, no se hubieran dado cuenta que sus esposas y que sus hijos fueron secuestrados. Así que ahora David podía percibir que Dios estaba al control del asunto, que la misma negación que los filisteos le hicieron fue propósito de Dios para que él regresara a su campamento y se pudiera dar cuenta de las cosas que no estaban bien allí. Quizás hay algunas cosas que no entiendas hoy. ¿Por qué me pasó esto? ¿En qué momento me pasó esto? ¿Sabes algo? Dios está ordenando algo. Dios te está llamando la atención por algo. Dios quiere que veas algo. Dios quiere que te des cuenta de algo. Esa es la manifestación de Dios cuando la Biblia dice que David se fortalecía en el Señor. David tuvo que haber recordado las veces que Dios lo libró de la muerte. David tuvo que haber dicho, Señor, me libraste aquí de la muerte, me libraste acá de la muerte, me libraste de esto, Señor. Tú no me has librado de tantas cosas para verme perecer ahora. Y yo quiero decirte algo en esta noche. Dios no te ha librado de tantas cosas en la vida para haberte quebrado este año. Dios no te ha librado de tantas cosas en la vida para ver tu hijo perdido en la droga este año. Dios no te ha librado de tantas cosas en la vida para ver tu matrimonio destruido este año. Dios está al control de todo, y así como te sacó de esa situación hace un tiempo, te sacará nuevamente en el nombre de Jesús. Dios lo hará de nuevo. Dios te sacó una vez y te sacará nuevamente. Dios te permitió avanzar una vez y te permitirá avanzar nuevamente. La Biblia dice que David se fortalecía en el Señor. David aprendió el secreto, mi familia, en la intimidad con Dios. David supo que no había que salir inmediatamente. David sabía
que acababa de recobrar algo que había perdido, su intimidad con Dios. Ahora ya Dios le hablaba. Ahora pudo ir por encima de sus emociones. Dios empezó a restituir algo. Sus hombres volvieron a confiar en Él. David no salió solo a rescatar a estas mujeres y estos niños. David salió con sus hombres de allí. Quiere decir que pasó algo luego de que David se inclinó delante de Dios, que hizo que sus hombres volvieran a confiar en Él. El sentimiento de querer apedrearlo se fue de la vida de ellos y ahora quisieron acompañarlo nuevamente, no batallando a favor de los filisteos, ahora batallando a favor de Dios en una misión de Dios donde ellos rescatarían sus mujeres y sus hijos. Una misión totalmente diferente en la que ellos iban a aprender inicialmente. Ahora era con el favor de Dios, ahora era con la bendición de Dios, ahora era con la unción de Dios, ahora era con la guía de Dios. Y yo creo que eso es lo que va a pasar con muchos de ustedes aquí. La forma como Dios va a resolver eso no va a ser como ustedes pensaron inicialmente. Porque ahora ustedes van a caminar con la bendición de Dios, con el favor de Dios, con la unción de Dios, con la dirección de Dios y con la certeza de lo que Dios le prometió al final se cumplirá. Al inicio se cumplirá al final. Segunda reacción, propició que David involucrara a Dios en su situación. Esa semilla la quiero sembrar en ti hoy. Involucra a Dios en tu situación. Descansa tú y deja que Él trabaje. Relájate tú y deja que Él actúe. Reposa tú y deja que Él se mueva. Descansa tú y deja que Él actúe y mueva las fichas que tiene que mover. Segunda cosa que pasa en la segunda reacción es que necesitamos avanzar a pesar de los que se quedan. Para los que llevan sus notas, necesitamos avanzar a pesar de los que se quedan. Primera de Samuel 30, versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Cuántos salieron? 600. ¿Cuántos se quedaron? 200. Escúchame, Dios me hablaba algo aquí poderoso, porque si hay algo que debe tener la iglesia de Dios es influencia. Influencia. Y muchas veces, lamentablemente, hay gente allá afuera que causa influencia sobre nosotros, y en vez de nosotros traerlos a ellos a las cosas de Dios, nos llevan ellos a las cosas del mundo. Y usted tiene que estar dispuesto a avanzar a pesar de los que se quedan. Si usted ya pasó tiempo con Dios, si ya Dios le habló, si ya Dios le prometió, usted tiene que estar dispuesto a avanzar a pesar de los que no creen lo que Dios le dijo. Yo sé que en la misma familia de uno hay gente que no está de acuerdo en que estemos en la iglesia, que se burlan de nosotros porque estamos en la iglesia, que nos cuestionan porque traemos diezmos y ofrendas a la iglesia. Paradójico, porque nos cuestionan por eso, pero eran los primeros que estaban con nosotros en las cantinas. Era el mismo dinero, pero ahora se usa de una manera diferente. Para ellos parece más honroso gastarlo en estos lugares que traerlo a la casa de Dios para que otras almas se salven, para que el reino de Dios avance. Necesitamos estar dispuestos a ir por encima de eso. Avance a pesar de los que se quedan. Sea influencia sobre aquellos que ustedes ven que quizás su fe ha menguado, que quizás están a punto de abandonar el barco, que quizás quieren desfallecer, que quizás quieren menguar. Sea usted el que se pare enfrente y dígale: vamos a orar por ti. Dios nos dio una promesa, Dios nos dio una palabra. Una noche de esas me levanté porque soñé que estaba dentro del apartamento diciendo: hágame el favor y me arreglan esta pared así, me la ponen así. Hágame el favor y esta pared la quiero con un tratamiento así. Quiero una pared del apartamento como una pared de la oficina de mi pastor así. Soñé eso. Y le dije a mi esposa el día siguiente: no hay problema. Me dijo: ¿por qué? Porque anoche soñé que estaba mandándose unas cuestiones en el apartamento.
Avanza y ministra a los que están contigo. Ministralo a favor de las cosas de Dios. Ministralo, que busquen su promesa, que busquen su palabra, que busquen su presencia. Sé influyente sobre ellos para bien. Tráelos a la iglesia, tráelos a tu grupo, tráelos a Transformado. Llévalos al comedor infantil, llévalos a la casa de retiro. Invítalo a mi Santa Marta, invítalo a mi Cartagena. Haz algo. Pero que seas tú el que pone el paso, que no sean ellos los que te ponen el paso a ti. Hace un tiempo dije aquí en una predicación que alguien tenía que ministrar. Siempre alguien se tiene que levantar y ministrar. No puede ser que el que abandona el barco o el que está a punto de abandonar el barco sea el que ministre tu corazón y el que ministre tus pensamientos. No puede ser. Se necesita de alguien que haya buscado el rostro de Dios, que haya buscado la presencia de Dios, que haya recibido la promesa de Dios en su corazón y se pare firme y radical y diga: Señor, tú lo dijiste, tú lo prometiste, tú lo cumplirás, Señor. Y si alguien mengua a mi lado, tendré la suficiente fuerza, tendré la suficiente fe para avanzar y para que ellos vengan conmigo, Señor, y que nadie se quede en el torrente de Besor. Quiero terminar con esto. Tercera cosa que pasa cuando alcanzas a llegar a la segunda reacción: mantienes un espíritu de conquista a pesar de cualquier cosa que pueda estar sucediendo. Yo descanso los lunes. Yo dejaba a mi esposa, a mis hijos en el colegio y me iba para el frente del apartamento del conjunto y lo veía, porque ya lo puedo ver. Lo veía ya y yo decía: Señor, dijeron que no, pero tú dijiste que sí. Y es ese que está ahí, Señor. Te pido que hayan puesto buenas varillas encima, porque no quiero entrar y no quiero tratar con filtraciones del piso de arriba. Los porteros ya me conocían. Y hay uno que decía: pastor, entre para que ore. Y me decían: ¿cuándo le entregan el suyo, pastor? Y yo con mi carta en el bolsillo, yo le decía: pronto. Pronto. ¿Y cómo va el negocio? Algunas personas aquí que sabían de este asunto me decían, Leo era uno de esos: ¿y cómo va el asunto del apartamento, pastor? Y yo le decía: ya pronto. Ya pronto era que tenía la carta de cancelación en el bolsillo. Pero hay que mantener el espíritu de conquista en medio de la adversidad. Ahora, ese espíritu no debe surgir de la fortaleza del ser humano. Quiero decirles algo. Me dieron ganas de llorar muchas veces. Es más, algunas veces lloré. Yo decía: Señor, ¿cómo le explico yo a Antonella este asunto? Si me decía: papi, ¿cuándo me voy a bañar en esa piscina? Esa era una de las cosas que yo más pensaba. ¿Cómo le explico yo a Antonella este asunto? La fuerza no viene de la capacidad de Víctor ni del ser humano. La fuerza tiene que provenir de donde arrancamos esta enseñanza. David se fortaleció en el Señor y consultó a Jehová. Y Jehová le dijo qué tenía que hacer. Y Jehová le dijo cuál era la promesa. Y Jehová le recordó qué era lo que iba a pasar. El espíritu de conquista surge de los tiempos que pases con el Señor. De los tiempos de intimidad con Él. De los tiempos de transparencia con Él. De los tiempos donde tu humanidad se derrama delante de Él. Le dice: Señor, no puedo, Señor, no entiendo. Señor, ¿cómo es posible que el motivo por el cual esto no se esté dando es por el oficio a que yo me dedico, Señor? O sea, si llego allá y digo que soy el segundo Dalia Guacho, me dan a mí el apartamento, Señor. Pero si digo el oficio al que yo me dedico, Señor, no es posible esto, Señor. El espíritu de conquista se mantiene a través de la adversidad fortalecido en Dios. ¿Sabes algo? Una de las cosas que más ministró el corazón mío en esta enseñanza fue que yo me imaginé a los 400 hombres de David cuando llegaron a ese campamento, donde la gente estaba festejando de fiesta, de farra, con el botín allí,
y entra David con sus 400 hombres y arrasa con todo lo que está ahí. Rescatan sus mujeres. La Biblia es detallista en decirnos eso, en contarnos esto. Dice que no faltó absolutamente nada. Recobraron todo, mujeres, niños, bienes. Es más, David obtuvo un botín a causa de obedecer a Dios, y a causa de esa incursión. David le quedó un botín. Pero usted lo puede leer en su casa, que cuando venían de regreso se armó una gresca entre ellos, porque David, que era el líder, decía: compartiremos en el botín, aún con los 200 que están descansando allá en el torrente de Besor. Pero yo me ponía a pensar, Señor, cuando ellos entraron con esos caballos como unos guerreros poderosos, Señor, a cumplir tu misión, ungidos por ti, protegidos por ti, yo me imagino a las mujeres mirando a esos hombres, los niños mirando a esos hombres, y yo me imagino qué pensaría la mujer o las mujeres de los 200 que se quedaron sentados allá en el torrente de Besor. Yo me imagino que cuando ellas vieron esos caballos entrar, llegó mi hombre a rescatarme. Llegó mi papá, viene por mí mi papá. Y ve entrar los 400 caballos, y la pastora Celia no ve al pastor Víctor por ningún lado. Víctor, Andrea y Antonella no ven al papá por ningún lado. Y bueno, ¿y dónde está mi papá? Y ven al pastor Jacobo, y ven al pastor Juan, y ven al ministro Alejandro, y ven a Gustavo, y ven a José. Lo alcanza de ver los rizos de José en el caballo. Y ellos dicen: hasta José lo vino, pero mi papá no vino. Hombres que están aquí, sus esposas están esperando que ustedes peleen la buena de batalla por ellas y por sus hijos. Sus esposas y sus hijos están esperando que a final de año ustedes puedan decir: aquí está la promesa que Dios me dio, aquí está en mis manos. Peleé hasta el final, luché hasta el final, fui hasta el final. Yo no quiero ser de los 200 del torrente de Besor. Yo quiero ser de los que estén en el campo de batalla. Yo quiero ser de los que estén al frente. Yo quiero ser de los que estén allí donde está la unción. Yo quiero ser de los que estén en la pared amarilla. Yo quiero ser de los que estén aquí los viernes dando testimonio. Claro que uno se alegra cuando alguien se para aquí y da testimonio. Claro que sí. Pero Dios quiere que tú también te pares y estés aquí dando testimonio. Dios quiere que tú también disfrutes tu milagro. ¿Sabes qué? Levántate y persigue tu promesa. No te quedes en el torrente de Besor. Levántate y persigue tu promesa. El que te la dio te ungió. El que te la dio te capacitó. El que te la dio te está respaldando. El que te la dio está contigo. El que te la dio te está bendiciendo. El que te la dio está dispuesto a ir contigo hasta allá. El que te dio la promesa es el mismo que se gozará contigo cuando la tengas en tu mano. Los del torrente de Besor disfrutaron de bendición, pero no podían contar algunas historias que contaban los 400 que iban a caballo. Y yo quiero ser de los que puedan contar historias de Dios. Yo quiero ser de los que me pueda parar un día aquí y decir: Dios ahora hizo esto en mi vida. Miren, ahora mismo hay gente cuestionando hasta la obediencia en Dios por redes sociales. O sea, según ellos ya no se le puede enseñar al pueblo que Dios dice que necesitamos ser obedientes. Pero ¿cómo hacemos si eso es lo que Dios dice en su palabra, que tenemos que ser obedientes? Este botín no surgió de un David llorón. Este botín no surgió de un David amargado. Este botín no surgió de un David temeroso. Este botín surgió de un David valiente, de un David conquistador, de un David obediente que escuchó la voz de Dios que le dijo: persíguelo porque los alcanzarás y conquistarás. Rescatarás tus mujeres, rescatarás tus hijos y rescatarás tus pertenencias. Rescatarás tu ganado, rescatarás tus ovejas, rescatarás todo. Levántate y persigue la promesa que Dios te ha dado. No te quedes en el torrente de Besor. No te quedes allí. Dios necesita que te levantes.
Dios necesita que tomes tu caballo. Dios necesita que creas la promesa y Dios necesita que avances y conquistes. Esta iglesia, por eso es que algunas personas le lanzan piedra, porque esta es una iglesia que conquista. Esta es una iglesia que avanza. Esta es una iglesia que gana territorio. Lo que David estaba haciendo era ganando territorio. Esta es una iglesia que fin de semana le quita almas al diablo y son almas que se ganan para Dios. Esta iglesia es una iglesia que fin de semana, familias son restauradas. Aquí usted viene un sábado en la mañana, usted ve familias recibiendo de Dios, hombres recibiendo de Dios, mujeres recibiendo de Dios, recibiendo transformación en sus vidas. ¿Para qué? Para ganar terreno allá afuera y para que la conquista de Dios se note que en la casa AMI hay un Dios poderoso, hay un Dios victorioso, hay un Dios que avanza, hay un Dios que conquista y hay un Dios que nos bendice.